Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde compartiremos nuestro proyecto de vinculación titulado Implementación de prácticas de prevención en torno al sharenting. Somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad abierta y a distancia. Este proyecto forma parte de la asignatura Practicum 1 Servicio Comunitario. Pertenecemos al grupo número 3 del paralelo 109 conformado por Diana Dávila, Milena Ganchala y Eduardo Cusco. Comencemos. Sharenting. En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que las personas interactúan, comparten experiencias y mantienen su vida privada. Un fenómeno emergente que ha captado la atención de expertos en privacidad es el denominado sharenting. Este fenómeno hace referencia a la práctica de los padres y cuidadores de compartir en redes sociales imágenes, videos y detalles de la vida de sus hijos, generalmente sin el consentimiento explícito de los menores. A pesar de que compartir momentos familiares puede parecer inofensivo, el sharing ha generado una serie de preocupaciones relacionadas a la privacidad, la seguridad de los menores y el derecho de los niños en el contexto digital. Según estudios, más del 70% de los padres comparten información sobre sus hijos en línea y un 92% de los niños tiene una presencia en línea antes de cumplir 2 años. Otro dato que tenemos es que uno de cada tres padres publica más de 10 fotos de sus hijos a la semana. El sharing puede tener consecuencias positivas, como compartir momentos felices con familiares y amigos, crear un álbum de recuerdos digital, conectar con otros padres y compartir experiencias. Sin embargo, también existe el riesgo de la exposición a la privacidad de los hijos, el acoso cibernético o denominado bullying, el uso indebido de la información compartida y el impacto en la autoestima y la identidad de sus hijos. Normativa nacional. La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo relacionado con los derechos humanos, establece claramente la protección de los derechos de las personas, en especial énfasis en los menores de edad. En primer lugar, el artículo 44 señala que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son irrenunciables, inalienables e indivisibles, lo que implica que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Esto es crucial en el contexto del sharing, ya que las imágenes y los datos compartidos sin el consentimiento de los menores puede ser considerado una violación a su derecho a la intimidad y a la privacidad. En cuanto al derecho a la privacidad, el artículo 66 de la Constitución, en su literal 20, nos establece que las personas tienen derecho al respeto a su vida privada, a la intimidad personal y familiar, lo que se extiende a los menores de edad. Las publicaciones en redes sociales de imágenes y videos de niños sin su consentimiento o el de sus representantes legales pueden vulnerar este derecho, pues lo exponen a los menores a un entorno público donde no tienen el control sobre la información divulgada. Implicaciones del sharenting en los derechos de los menores. El fenómeno del sharenting plantea una serie de desafíos frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución ecuatoriana. A pesar de que muchos padres comparten contenido digital con la intención de mantener a sus seres queridos informados, la falta de conciencia sobre los derechos de los menores puede resultar en una experiencia innecesaria y peligrosa. En cuanto a la protección del derecho a la imagen, es fundamental que los padres estén informados sobre las implicaciones legales de publicar contenido sobre sus hijos en redes sociales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que también forma parte del marco legal ecuatoriano, establece que los menores tienen derecho a la protección de sus datos personales, lo que incluye las imágenes y los videos publicados por sus padres. La normativa exige que se obtenga el consentimiento explícito de los menores cuando sean suficientemente maduros para entender las implicaciones de sus datos personales, un concepto que se conecta con el principio de autonomía progresiva. La Constitución de la República del Ecuador otorga una protección robusta a los niños y niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a la privacidad y a la intimidad, y a la protección frente a abuso o explotaciones. Es responsabilidad de los padres, del Estado y de la sociedad en general proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto digital, garantizando que se respete su dignidad y privacidad en todas las plataformas. Introducción. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Son aquellos derechos inherentes a las personas menores de edad, reconocidos a nivel internacional y nacional, que buscan proteger su desarrollo integral y garantizar su bienestar según la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, la protección contra la explotación, el abuso, la salud y el derecho a un entorno familiar adecuado, entre otros aspectos. En Ecuador, estos derechos son protegidos por la Constitución de la República en el artículo 44, el cual asegura su desarrollo integral y efectivo y establece que estos derechos son prioritarios y de atención preferente. Importancia de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. La protección de los derechos de los menores es crucial para garantizar su crecimiento y desarrollo en un entorno seguro y respetuoso. La defensa de estos derechos es esencial para prevenir la violencia, el maltrato y la explotación infantil. Definición del principio de interés superior del niño. Es un concepto fundamental que guía todas las decisiones y acciones que afectan a los menores, priorizando su bienestar y desarrollo por encima de cualquier otro interés. De acuerdo a la Convención sobre el Derecho del Niño, este principio asegura que en todas las decisiones concernientes a los niños, ya sean adoptadas por instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas o legislativas, se consideran primordialmente el interés superior del niño. Este enfoque se traduce en políticas y prácticas que protegen sus derechos y necesidades, garantizando su bienestar en todas las circunstancias. Derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es la facultad que tienen todas las personas, incluidos los niños y adolescentes, de proteger su vida privada y mantener el control sobre la divulgación de su información personal. En Ecuador, este derecho está consagrado en la Constitución, que garantiza el respeto a la privacidad y a la intimidad personal y familiar. Concepto de intimidad en el contexto de los menores de edad. La intimidad para los menores de edad implica el derecho a ser protegidos de la exposición innecesaria de aspectos de su vida privada. Esto es especialmente relevante en la era digital, donde el sharing puede vulnerar la privacidad de los niños sin que ellos tengan el control sobre la difusión de su imagen. Importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. El derecho a la intimidad es fundamental para el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, ya que les proporciona un espacio seguro donde pueden crecer y madurar sin sentirse expuestos ni invadidos. La protección de la privacidad es crucial para que los menores desarrollen una identidad saludable y un sentido de autonomía. La falta de respeto a su intimidad puede llevar a problemas de autoestima y dificultades en la construcción de sus relaciones interpersonales. Ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad de los menores. El sharenting es un ejemplo claro de cómo se puede vulnerar el derecho a la intimidad de los menores. Cuando los padres publican fotos o videos de sus hijos sin su consentimiento, los exponen a riesgos como el ciberacoso, la exposición en línea y la creación de un rastro digital que puede ser utilizado por terceros con fines malintencionados. Medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Para proteger la intimidad de los menores, es fundamental que los padres, educadores y legisladores tomen medidas preventivas. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en Ecuador se debe implementar políticas de seguridad que incluyan el consentimiento informado y la educación sobre la privacidad digital. Y de esta manera se evite compartir contenido que pueda comprometer la seguridad de sus hijos. Derecho a la imagen. El derecho a la imagen es fundamental, ya que permite a las personas proteger la presentación visual de su identidad, ya sea en fotografías, videos u otros medios. Este derecho implica que ninguna persona puede ser fotografiada, grabada o su imagen difundida sin su consentimiento, a menos que se trate de un contexto de interés público o un evento de relevancia social. Definición del derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. El derecho a la imagen se refiere a la facultad que tiene toda persona, incluidos los menores de edad, para decidir sobre la captura, difusión y uso de su imagen personal. Este derecho implica la protección contra el uso no autorizado de fotografías, videos o representaciones gráficas que puedan identificar a una persona, especialmente en entornos públicos o digitales. En el caso de menores, este derecho aún más es relevante ya que deben ser protegidos frente a la explotación no consentida que podría comprometer su identidad y bienestar.
Riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de menores en redes sociales y medios de comunicación. La publicación de fotos y videos de menores en redes sociales conlleva una serie de riesgos significativos. Uno de los principales problemas es la pérdida de control sobre la información una vez que se comparte en plataformas digitales, ya que las imágenes pueden ser descargadas, redistribuidas o utilizadas con fines malintencionados como el ciberacoso o la explotación infantil. Otro riesgo es la creación de un rastro digital permanente que puede tener consecuencias en un futuro del menor, afectando su reputación e incluso sus oportunidades profesionales en la vida como adulto. Estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. Para proteger el derecho de la imagen de los menores es fundamental que tanto los padres como los responsables de su educación adopten estrategias preventivas y proactivas. Algunas recomendaciones incluyen el control del contenido compartido, el uso de configuraciones de privacidad, educación sobre la privacidad digital y por último el marco legal y consentimiento informativo. Derecho al honor. El honor es un derecho fundamental que se refiere a la valoración y respeto que una persona tiene de sí misma y que los demás deben otorgar. En el caso de los menores de edad, el derecho al honor implica el respeto a su dignidad personal y al buen nombre que como cualquier ser humano tiene derecho a preservar. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 18, garantiza el derecho de todas las personas, incluidos los menores, a la honra, al buen nombre, así como a la protección frente a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Impacto del daño al honor en el autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes. El daño al honor de un menor puede tener consecuencias negativas en su autoestima y desarrollo emocional. Según estudios, cuando se atenta contra el honor de un niño o adolescente, ya sea a través de burlas, calumnias o descalificaciones públicas, se puede generar en ellos un sentimiento de inseguridad y baja autoestima. La exposición a ataques contra su honor en el entorno digital como las redes sociales puede agravar estos defectos, ya que la información compartida en línea puede llegar a un amplio público y perpetuar el daño en el tiempo. Para esto puede llevar a problemas de ansiedad, depresión e incluso en casos graves al aislamiento social. Ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho al honor. Existen diversas situaciones en las que se puede vulnerar el derecho al honor de los menores. Entre ellas están el ciberacoso, la difusión de información privada y las acusaciones falsas. Medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. Para proteger el derecho al honor de los menores y reparar posibles daños, existen tanto medidas legales como prácticas que pueden implementarse. Entre ellas tenemos acciones legales en Ecuador, la educación en el uso responsable de las redes sociales, la mediación y reparación en situaciones escolares y también la psicoterapia y el apoyo emocional. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Los padres tienen el deber y la obligación de proteger los derechos fundamentales de sus hijos, especialmente en el contexto digital. El uso creciente de Internet y las redes sociales han llevado a nuevas formas de exposición que pueden vulnerar los derechos de los menores, como su derecho a la privacidad, la intimidad y el honor. En el ámbito jurídico ecuatoriano, la Constitución de la República establece que es responsabilidad de los padres velar por el desarrollo integral de los niños y adolescentes, protegiéndolos contra cualquier forma de explotación o violación de sus derechos. Los padres deben supervisar la actividad en línea de sus hijos para prevenir el acceso a contenidos inapropiados y el contacto con personas desconocidas. Proteger la privacidad y el derecho a la imagen de los menores, evitando la publicación de fotos, videos y datos personales en plataformas públicas sin el consentimiento adecuado. Y por último, educar a sus hijos sobre el uso seguro y responsable del Internet, enseñándoles a proteger su información personal y a reconocer posibles riesgos. Concepto del principio de corresponsabilidad. Este principio implica que la protección y el bienestar de los menores no solo es responsabilidad de los padres, sino también del Estado y la sociedad en conjunto. Este principio reconoce que la crianza y la protección de los niños es una tarea compartida que involucra tanto a las instituciones públicas como a la comunidad.
y especialmente a los padres, quienes son los primeros responsables de garantizar que sus hijos crezcan en un entorno seguro y respetuoso de sus derechos. De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, el Estado debe proporcionar apoyo a las familias para cumplir con sus responsabilidades, especialmente en el contexto digital, donde los riesgos no pueden ser completamente comprometidos por los padres. Conclusiones. Protección integral de los derechos de los menores en entornos digitales. En la era digital, los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, como la privacidad, el honor y la imagen, están expuestos a las nuevas vulneraciones. Y es imprescindible que los padres, en cumplimiento de su responsabilidad, supervisen y regulen el uso de Internet por parte de sus hijos, evitando de esta manera la exposición innecesaria que podría poner en riesgo su seguridad y desarrollo emocional. Principio de corresponsabilidad como marco de protección. El cuidado y la protección de los menores no solo es responsabilidad de los padres, sino también del Estado y la sociedad. Y también subraya la necesidad de una colaboración activa entre las instituciones públicas, las escuelas y la comunidad para garantizar el bienestar de los niños, especialmente en el contexto del uso de las tecnologías y de las redes sociales, que plantean nuevos desafíos, riesgos del sharing y de la importancia de la educación digital. El sharing puede tener consecuencias negativas a largo plazo para los menores, como la pérdida de privacidad y la posible exposición a riesgos como el ciberacoso o la suplantación de identidad. Los padres deben ser conscientes de estas implicaciones y actuar con responsabilidad al compartir contenido sobre sus hijos en plataformas digitales. Teniendo en cuenta esto, la educación digital se convierte, por lo tanto, en una herramienta clave para la protección infantil. Medidas legales y preventivas para proteger el honor y la privacidad de los menores. Para asegurar la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital, es fundamental que existan normativas adecuadas como la Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales, que permitan a las familias tomar decisiones legales ante cualquier vulneración. Además, es necesario fomentar prácticas preventivas en el hogar, como educar a los niños sobre los peligros en el Internet y establecer límites claros sobre el uso de las redes sociales. En conclusión, y por último, gracias por acompañarnos en este proyecto, el cual enfatizamos en que el charity nos invita a reflexionar sobre la privacidad de los niños al compartir su información. Prioricemos siempre su bienestar. Gracias.